Bien, vamos a trabajar hoy con nuestro primer algoritmo que nos va a ayudar a buscar algo dentro de los grafos. Este primer algoritmo que vamos a trabajar se llama algoritmo de Dijkstra, ¿de acuerdo? Y va a buscar la ruta o el camino más corto, ¿de acuerdo? Este algoritmo tiene la idea de que nosotros buscamos un camino entre dos vértices, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es buscar la forma más corta de recorrerlo, considerando los pesos de las aristas. Estamos en un grafo ponderado, ¿de acuerdo? O un grafo pesado, ¿sale? Para poder trabajarlo de manera rápida, el algoritmo, vamos a empezar con una notación, ¿de acuerdo? Entonces, notación, etiqueta de un vértice, etiqueta de un vértice. Dice la etiqueta de un vértice V, la etiqueta de un vértice V está definida como la longitud de la distancia, más corta desde el vértice origen S al vértice correspondiente V, ¿de acuerdo? Entonces, la etiqueta de un vértice será la longitud de la distancia, ¿de acuerdo? Es decir, cuán grande es la distancia. Ahora vamos con el estatus de un vértice. ¿Sale? Mientras que la etiqueta nos dice qué tan larga es la longitud más corta que conocemos hasta ese instante, el estatus nos va a indicar si la longitud que estamos colocando, ¿sale? Es momentánea, ¿sale? Es temporal en lo que seguimos investigando o ya es definitiva, es decir, si ya es la distancia más corta de manera permanente, ¿de acuerdo? Entonces, el estatus de un vértice será P cuando la longitud del vértice sea permanente. Pues tenemos la distancia más corta, ¿vale? Y T cuando la longitud sea temporal. Es decir, la idea del algoritmo de Dijkstra es que nosotros vamos a etiquetar a los vértices con la longitud, que esa va a ser la etiqueta como tal, ¿de acuerdo? Y con un estatus de permanente o temporal. Como cuando iniciamos el estudio del grafo, no sabemos las longitudes, pondremos algunas longitudes que aseguren
que son más grandes que la longitud más corta. ¿Sale? Entonces esas longitudes que estaremos etiquetando serán temporales. Conforme vayamos trabajando, esas longitudes temporales van a cambiarse por valores más pequeños hasta que obtengamos el valor más pequeño de todos. Y cuando tengamos el valor más pequeño de todos, cambiará el estatus del vértice de temporal a permanente. ¿De acuerdo? Y por último, ¿sale? Que esto ya lo habíamos definido, pero pues tenemos los C, U, V, ¿sale? Es el costo de recorrer la arista E de U hacia V. En principio esto no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Porque al ser una arista con vértices finales U y V, nos da lo mismo ir de U hacia V o de V hacia U. Pero eso es porque nosotros estamos trabajando con grafos no direccionados, ¿de acuerdo? Lo que está tratando de decirnos esto es que el algoritmo de Dijkstra funciona tanto para grafos no direccionados como para grafos direccionados, es decir, aquellos donde las aristas están orientadas, ¿de acuerdo? Entonces, si bien muchos de los ejemplos o técnicamente todos los vamos a trabajar con grafos no direccionados, debemos entender que este algoritmo bien programado nos sirve para ambos casos, ¿de acuerdo? Ok, bueno. Si nos queda clara la idea de etiqueta y estatus, la de costo no hay tanto problema porque eso es el peso simplemente, pero la etiqueta es la longitud y el estatus es si ya conocemos la longitud más corta o no. Temporal si no la conocemos, permanente si ya logramos conocerla. Entonces ahora sí, con estos elementos podemos, ¿sale? Empezar a desarrollar lo que es el algoritmo de Dijkstra. Entonces, escribimos los pasos del algoritmo de Dijkstra. Algoritmo de Dijkstra. Y el algoritmo de Dijkstra nos va a permitir recorrer desde un vértice origen S hacia un vértice destino T. ¿De acuerdo? Va orientado en este sentido. Para nosotros en general es simétrico, da lo mismo ir de S a T o de T hacia S. Sin embargo, nos interesa salir de S y llegar a T. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los pasos? Primer paso. Defina la longitud del vértice origen igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos saliendo de ese y no hemos recorrido nada. Entonces su longitud es 0. Y marque el vértice S como permanente. Es decir, al vértice S lo marcamos con una P. Porque la longitud más corta para llegar a S pues, es 0. Entonces esa ya debe ser permanente. ¿De acuerdo? Luego, todos los vértices V que sean diferentes del vértice origen, del vértice S, asigne la etiqueta, ¿no es cierto? Asigne el estatus de temporal y la etiqueta LDB igual a infinito. Es decir, ¿cuál es la distancia más corta de llegar de S hacia el vértice V en cuestión? Pues por el momento es infinito. Eso me asegura
que cuando encuentre una distancia más corta, será más corta. Porque cualquier cosa es menor que infinito. ¿De acuerdo? Entonces, la etiqueta que le estamos dando, obviamente, es temporal. ¿De acuerdo? Porque la vamos a cambiar. Es decir, estamos inicializando el grafo. ¿De qué manera? Estamos empezando a asignar las etiquetas y los estatus. Todos serán etiquetas infinitas y estatus temporales, con excepción del vértice origen, cuya etiqueta será 0 y cuyo estatus será permanente. Entonces, este paso entre el algoritmo de Dijkstra es un paso de inicialización. ¿De acuerdo? Con esto comenzamos a trabajar. Falta un punto más dentro de este paso, que es defina el vértice actual U como S. Es decir, U igual a S. ¿Qué es este vértice actual U? El vértice actual U es el vértice con el cual vamos a trabajar los siguientes pasos del algoritmo. Es con el que vamos a empezar a hacer cuentas. Entonces, todos los demás vértices en este paso de inicialización, ¿de acuerdo? Pues son temporales y son con etiquetas infinitas. El único que es diferente y por lo cual nos permite empezar a trabajar es el origen, cuya etiqueta es 0 y cuyo estatus es permanente. ¿De acuerdo? Con ese voy a empezar a hacer el desarrollo de la búsqueda del camino. Además, pues si estoy buscando un camino de S hacia T, pues vale la pena empezar con S, porque pues, es donde quiero partir. ¿De acuerdo? Ok. Paso número 2. Si U es un vértice con etiqueta permanente y en general el mismo algoritmo va a hacer que siempre sea permanente, para cada arista incidente en U y V, pero sobre todo en U, ¿de acuerdo? Es decir, voy a analizar todas las aristas, ¿sale? Que tienen incidencia en U y conectan con algún vértice V, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, esta estructura de escritura es similar a un for, a un while, porque recorres todas las aristas que tengan estas características. Y hay que hacer algo con ello. Son los pasos a hacer en el algoritmo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, que nos invita a programar un if. Si la etiqueta del vértice V, es decir, si su longitud es mayor que la etiqueta del vértice actual U, más el costo de viajar de U hacia V, es decir, actualmente tiene un valor y estamos en el vértice U y queremos llegar a V, entonces si el costo de llegar en este sentido es más barato que el costo actual, ¿sale? Y además, ¿sale? Y V es un vértice con estatus temporal, ¿sale? Porque en principio los permanentes ya tienen estatus final, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a cambiarle la etiqueta a esta. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un camino más corto que el camino que tiene actualmente. ¿Cuál es ese camino para llegar a V? Pues llegas al vértice U y recorres la arista que une de U a V y esa será la nueva longitud. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Y qué más vamos a hacer? Y marcar como predecesor de V a U. Es decir, lo que estamos tratando de decir es que para llegar a V hay que estar antes en U. ¿De acuerdo? Si se cumplen estas dos condiciones, que el camino actual es más grande que estar en U y recorrer hacia V, y además el vértice es temporal, entonces hacemos estos cambios. Si una de estas dos no se cumple, como es un conector I, ¿de acuerdo? Si este es falso o este es falso, pues ya no se hace nada porque el contenido del operador sale condicional, pues sería falso. El conector Y es importante, ¿de acuerdo? Porque para que podamos hacer esto de acá, esto debe ser verdadero y esto debe ser verdadero. Si uno de los dos es falso, o ambos son falsos, pues no hacemos nada. Es decir, si la longitud es menor o igual o el vértice y es permanente, pues no tenemos que hacer nada aquí. Con esto, revisamos todas y cada una de las aristas incidentes a U y en U, sobre todo. Lo que vamos a hacer es estar parados en U y revisar todas las aristas. Ya que terminamos, con eso se termina este paso. El tercer paso, ¿sale? Dado que el núcleo está en identificar quién es el vértice actual, el siguiente paso trata de, bueno, pues ya terminamos de hacer el análisis en U, ¿cómo cambio de vértice actual? ¿De acuerdo? Porque en el primer paso el vértice actual es el origen, pero ya acabé de analizar el origen. Ahora debo de moverme hacia otro vértice. ¿Cómo lo voy a elegir? Pues de la siguiente forma. Sea acá un vértice temporal con estatus temporal. Y con etiqueta LDK mínima. ¿Sale? Bueno, si K no existe, es decir, si no somos capaces de encontrar un vértice con estas características, sobre todo con estatus temporal, ¿vale? Las etiquetas es más sencillo, pero el estatus temporal es más complicado. Si este K no existe, entonces, ¿sale? No existe camino más corto desde S hacia T. ¿De acuerdo? ¿Sale? No existe. ¿Por qué? Porque tal vez el grafo está desconectado o en el caso de grafos direccionados es posible que no podamos construir un camino direccionado en ese sentido. ¿Sale? O sea, si está desconectado, pues es imposible. Si no hay vértices, aristas que direccionen hacia el punto, pues tampoco va a ser posible. Entonces aquí terminaríamos. Si K no existe, terminamos. ¿De acuerdo? Si existe, es decir, en otro caso, continuar con el paso siguiente. Entre paréntesis, pues el paso 4. ¿Qué haremos en el paso 4?
este vértice K, ¿sale? Lo vamos a marcar como permanente. ¿De acuerdo? A ver, entonces, marcar K como permanente. Si K es diferente del vértice final, entonces pues vamos a hacer a U, le vamos a asignar K, es decir, el vértice actual será este vértice K. Y continuar. Bueno, mejor eso, se va a ver mejor acá. Y continuar con el paso 2. Es decir, ya cambiamos de vértice y entonces haremos el análisis sobre ese nuevo vértice y todos los cálculos. ¿De acuerdo? Y haremos paso 3 y paso 4. ¿Hasta cuándo? Pues de lo contrario, que el vértice K que acabamos de marcar como permanente pues ya encontré un camino de S hacia T con la etiqueta mínima. Terminar. Este es el algoritmo de Dijkstra. ¿Sale? Más o menos, ¿dudas? Así, ni siquiera sé de qué trata. Usted me pregunta dudas. ¿Les parece si hacemos un ejemplo y vemos cómo funciona para que realmente lo podamos madurar? Sí, creo que sí sería mejor. Sí, mejor. Sí, Ok, hagamos uno con pocos vértices, porque si no, tal vez otro por acá y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ándale, así. ¿De acuerdo? Y las aristas, a ver. Las aristas en rojo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. A ver si no son muchas aristas. Ok, y los costos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerles costos. Costos les parece bien en moradito. Vamos a decir que valgan 2, 3, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 7, 3, 1, 5, 2, 1, 3, 2, algo así. Algo así se ve bien. Sí, aparentemente esto se ve decente. Y vamos a irnos desde estos vértices. A ver, vamos a darles nombre. Vamos a decir que este vértice se llama A, B, C, D, E, F, G, H y Raúl. Sale. Y queremos encontrar un camino desde quién. Queremos buscar un camino que vaya de A hacia Raúl. ¿Sale? Ok. Bueno, pues este es nuestro grafo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiarlo. Copiar. Vamos a pegarlo por acá. Pegar. Vamos a pegarlo por aquí. Ahí está. Entonces ya sabemos que queremos ir desde A hasta Raúl.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es inicializarlo. Vamos a definir el vértice A con una etiqueta que va a ser 0. Todos los demás vamos a colocarles etiquetas infinito. Y un status que va a ser permanente para A y todos los demás van a ser en temporales. Y vamos a hacer U igual a S. Entonces así vamos a iniciar. ¿De acuerdo? Pero eso lo veremos después de una pausa. ¿Sale? Para que podamos hacer todo el algoritmo con calma. Entonces, nos vemos en el siguiente video.